de Juan, Primera de Juan, una de mis cartas favoritas, hermanos, Primera de Juan. Casi tú podrás recordar que, y yo diría que en la mayoría de varios de ustedes, es una carta en la que les invito a que la lean, les invito a que dentro de la consejería que estamos dando, ustedes vean ahí sus vidas y penetren bajo estas verdades que están ahí escritas. Es una carta espectacular, hermanos, es una carta que parece sencilla, que tú la puedes leer y parece tan sencilla, pero te podría decir que es uno de los libros más complicados que hay dentro del Nuevo Testamento, hermanos. Primera de Juan aunque tú ves que no tiene ese tipo de secuencia como los otros libros que van de uno en uno, Juan salta de un versículo y puede decir lo mismo en el otro y ocupa cosas del mismo lugar para decir otras cosas de otra manera en otro lugar. Es una carta muy especial, hermano. Necesitamos aprenderla y estoy muy contento y muy gozoso de poder compartirla con ustedes. Así que esta mañana vamos a dar inicio al estudio de la primera carta de Juan. Como decía, es una carta muy especial y es una carta de mucha edificación. Y como tema general, hermanos, la he titulado Regresando a los principios del cristianismo. Regresando a los principios del cristianismo. ¿Por qué? Lo voy a estar explicando un poco, pero hoy en día las cosas están muy mal, hermanos. Hoy cualquiera puede pensar y puede formar su iglesia. Hoy cualquiera puede llevarte una doctrina y enseñarte lo que quiera. Y está mal. Tengo que ser muy honesto contigo, está mal. Tenemos que extraer de las Escrituras lo que es verdadero. Tenemos que extraer de las Escrituras lo que Dios quiere comunicar exactamente a cada uno de nosotros, aunque nos duele y nos confronte, hermanos. De hecho, vamos a entrar a este tema. Muchas de las personas que salen de la iglesia son confrontadas por la palabra. Y muchas iglesias podrían estar tan llenas, tan saturadas, porque tal vez escuchan únicamente lo que quieren escuchar. Y no es así, hermanos. No es así. Domingos pasados platiqué con ustedes, expuse con ustedes estos temas, tanto de la iglesia como de las personas o los miembros que la involucran. Es muy importante comprender, hermanos, que hay falsedad en el mundo y que esa falsedad nos quiere engañar a cada uno de nosotros. Y que esa falsedad no solamente está fuera de la iglesia, sino que está también dentro de la iglesia, hermanos. Es importante reconocer esto. Y un día, y antes de comenzar la carta, quiero decirte, todas estas cosas y toda esta realidad bíblica se va a mostrar a cada uno de nosotros, hermano. Y yo voy a dar gracias a Dios, le voy a pedir perdón por mis deficiencias en la exposición de su palabra, pero le voy a dar gracias a Dios y voy a presentarme delante de Él para decirle: Señor, mal en mi vida, en algunos conceptos, en algunos estudios, hice lo que traté de hacer, pero Señor, se advirtió a todos tus hijos dentro de la iglesia que este día iba a llegar. Que no era un juego la iglesia, que no era un juego la exposición de la palabra. Se les expuso que iba a haber engañadores, aún internos, externos, familiares, amigos, vecinos. Iba a haber toda clase de esas cosas que iban a tratar de alejar mi mente. Se les dijo: Señor, ¿por qué no habría que pedirle perdón a Dios por lo mal que hemos hecho, hermanos? Señor, perdóname, lo he hecho mal. De hecho, como iglesia hemos hecho cosas mal. Pero Dios, queremos dentro de esta carta regresar a los principios bíblicos. Queremos dentro de esta carta regresar a las cosas que realmente se nos enseñaron dentro de la Escritura y que Dios las dejó aquí para que todas estas doctrinas, todos estos fundamentos de fe no se perdieran y se estuvieran llevando cada día de la existencia de la iglesia y de las familias, se estuvieran llevando cada día, recordando cada día, obedeciendo cada día. Así que esto es lo que queremos o lo que deseo, hermanos, comunicar a ustedes. Regresar a los principios del cristianismo bíblico, porque hay muchas fuentes que están distrayendo tu mente, que están haciéndote pensar o nos están haciendo pensar que las cosas no son así. Y lo vamos a ir viendo, hermanos.
Voy a empezar con algunas cosas especiales, con una introducción. Estamos acostumbrados, hermanos, en cuanto a la autoría de los libros y las fechas y todo, estamos acostumbrados, decía que es una carta diferente, estamos acostumbrados que a leer una epístola o a leer una carta se nos menciona el autor bíblico, ¿no? Tiene por costumbre darnos su nombre. Cuando tú abres los textos de Primera a los Corintios y Pablo hace su presentación, da su nombre, dice a quién va dirigida. Estamos acostumbrados a esto, a una salutación, a quién está dirigida, a un destinatario, nos da una introducción, nos da una conclusión. Estamos acostumbrados a ver esto en las cartas, pero en este caso no fue así con el apóstol Juan al escribir Primera de Juan. Es diferente. Si tú lees la carta no vas a encontrar eso, no vas a encontrar ese tipo de anuncios. En Apocalipsis sí nos dice su nombre. Cuando tú lees Apocalipsis ves que Juan claramente pone su nombre ahí, pero no lo hace con el propio evangelio que escribió, el evangelio de Juan. No lo ves ahí cuando lo escribe, ni tampoco lo hace en las tres cartas, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, que se le adjudican. No leemos ahí en él el nombre de Juan, no lo vemos ahí. Pero los padres de la iglesia, hermanos, del segundo siglo, por ejemplo, como Policarpo, quien fue uno de sus discípulos, según nos hacen saber los expertos, los teólogos, Policarpo fue uno de sus discípulos de Juan, fue guiado por Juan. Papías e Ignacio dieron testimonio, hermanos, de que la paternidad literaria de esta carta de Primera de Juan le correspondía a él, porque ellos muchas veces mencionaron a Juan como el autor de esta carta. Entonces, este es Juan quien escribe esta carta, Juan el apóstol. Juan tenía un hermano llamado Santiago, ustedes recuerdan, al cual eran hijos de Zebedeo, estos dos hombres, y a los cuales el Señor Jesucristo les puso un nombre. ¿Se recuerdan ustedes esto? Los hijos del trueno. Ustedes van a Marcos capítulo 3 y ahí lo van a ver, los hijos del trueno. La fecha también es algo difícil, es algo difícil de poder saber cuándo exactamente se escribió esta carta. Algunos lo dicen que fue a mediados del primer siglo, de los años 50 en adelante, pero realmente muchos concuerdan en que fue escrita por ahí del año 90-95, y es donde yo comparto también esto, hermanos. Después Juan escribe Apocalipsis, después de haber escrito esto, escribe Apocalipsis. Entonces está fechada por ahí del 90-95 después de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la carta, hermanos, no identifica a quiénes va destinada, quiénes son los destinatarios de esta carta, se fue que cree que fue escrita en Éfeso, porque también unos piensan fue en Roma o en otro lugar, pero esta carta fue escrita en Éfeso y fue enviada esta carta como una circular a todas las iglesias de Asia Menor. Yo lo creo esto, hermanos, porque ustedes recordarán que el apóstol Juan, por guía del Señor, escribe Apocalipsis a las 7 iglesias. ¿Recuerdan esto ustedes? Entonces estoy de acuerdo con esto cuando dirige también en Apocalipsis a las 7 iglesias, ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, estas cartas. Estoy seguro que fue entonces escrita ahí en Éfeso a las iglesias de Asia Menor. Y según la tradición primaria de la iglesia, hermanos, Juan sirvió ahí en Éfeso. Juan fue ministro en Éfeso, era quien estaba viendo con autoridad las iglesias que estaban establecidas ahí. Juan ya era un hombre maduro, un hombre de 80 años cuando sucedió esto. Tenía una autoridad grande, no era un hombre letrado, pero Dios le ocupó de una manera muy especial para escribir estas cartas al apóstol Juan. Así que Juan estuvo ahí ministrando en Éfeso, una provincia o la capital de la provincia romana ahí en Asia. Estos son algunos datos que me gusta siempre dar a ustedes para irnos involucrando en la carta, cómo la escribió, desde cuándo la escribió, algunas cosas introductorias. En cuanto al contexto histórico, hermanos, está muy de moda hoy en día, y lo comencé diciendo a ustedes, está muy de moda hoy en día poner en dudas las verdades bíblicas, las grandes verdades bíblicas que nosotros tenemos en la Escritura. Hoy está de moda eso, ¿no se han dado cuenta? Ahora todo el mundo piensa que la Escritura no es la Escritura. Pero ¿saben una cosa, hermanos y amigos? No hay nada nuevo de eso. Eso ya existía desde estos tiempos. Antes de finalizar el primer siglo, los filósofos de aquel tiempo ya se habían dedicado, hermanos, a tener
confrontaciones en las enseñanzas apostólicas. Ya los filósofos estaban rechazando ese tipo de enseñanzas apostólicas, los de los apóstoles, los que el Señor Jesucristo había designado. Ya tenían problemas con ellos, no aceptaban todas estas verdades bíblicas. ¿Y qué hace Juan, hermanos? Juan entonces se vio obligado a enfrentar los problemas de este tipo, y la epístola de Primera de Juan hace frente a la situación que estaba enfrentando en ese momento los falsos maestros. Los falsos maestros negaban que el hombre, quien es Jesús, el hombre que Dios había enviado en Jesús, pudiera ser el Cristo, pudiera ser el Mesías. Tú lo puedes ver ahí, capítulo 2, versículo 22. Observa, los vamos a ir viendo, solamente estoy dando una pequeña introducción a ustedes. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se dan cuenta? Juan está diciéndoles: no crean lo que el mundo está diciendo, no crean lo que todos estos filósofos o todos estos nuevos pensamientos les están diciendo, no lo crean. Jesucristo sí es encarnado, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego en aquel tiempo, en aquel contexto histórico, en ese pensamiento griego, un ser espiritual como Cristo no puede llegar, o no podía llegar, no tenía cavidad en ellos. Un ser espiritual como Dios no podía llegar a ser un ser humano. Entonces ellos decían: eso es imposible. Esto dio lugar a una de las herejías más grandes, hermanos. Dio lugar a una de las herejías de aquel entonces, y esta herejía era el docetismo. ¿Han escuchado del docetismo ustedes? Sus adeptos, las personas que participaban en el docetismo, hermanos, creían que el cuerpo humano es intrínsecamente malo. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Eso es lo que pensaban ellos. Por consiguiente, hermanos, era imposible que la deidad se encarnara en un hombre. Y aquí está interesante, ¿no es cierto, hermanos? Esto es criminal. ¿Por qué es importante tener el contexto histórico? ¿Qué están diciendo estos hombres? Cristo no encarnó. Y si Cristo no encarnó, si Cristo no era hombre y Dios mismo, ¿dónde estaríamos nosotros ahora, hermanos? El problema que está enfrentando Juan es un problema grave. Apenas se está iniciando el docetismo, el gnosticismo está iniciando apenas, pero era un problema grave, hermanos. Esto derrumba la deidad de Cristo. Esto derrumba la Biblia. Esto derrumba nuestra creencia. Este tipo de personas estaban entrando a la iglesia. Y este tipo de personas estaban dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? Esto es grave, hermanos. Por eso esta carta es grandiosa, hermanos. Porque quieren adoctrinar a las personas desechando ¿qué? La palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante que nos quede bien grabado, hermanos. Cristo parecía humano, pero en realidad era un espíritu, dicen. Eso es lo que creían. Y entonces todos los creyentes estaban siendo afectados. Había toda clase de creyentes, hermanos. Recuerden ustedes en Éfeso, ¿recuerdan? Estudiamos la carta de Éfeso por casi más de un año. Ustedes recordarán, hermanos, qué tipo de personas se estaban componiendo esa iglesia. Personas que venían del paganismo. ¿Te das cuenta? Esto estaba ocurriendo ahí. Entonces, esto era realmente malo. Termina con la encarnación, con la deidad, con la resurrección. Termina con toda creencia. Uno de los impulsores más famosos de este docetismo, hermanos, era Cerinto. Y Cerinto afirmaba esto, afirmaba que Jesús era hijo de Dios y María y que el divino Cristo había descendido sobre él en su bautismo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Era un ser humano, pero descendió en su bautismo. Cuando él estaba ahí, solamente descendió ahí cuando fue bautizado, pero lo había abandonado antes de ser crucificado. O sea, tomó posesión de él, pero cuando lo crucifican, lo dejan. Hermanos, termina con toda
la idea de la redención, la sustitución. Todas nuestras doctrinas bíblicas se rompen ahí. ¿Te das cuenta? Esto era grave entonces. Esto estaba sucediendo ahí. Los falsos maestros también pudieron haber enseñado, como les decía, el gnosticismo. Gnosticismo o gnóstico se deriva de la palabra griega que es gnosis, que significa conocimiento. Y básicamente, hermanos, los gnósticos exaltaban exaltaban tener todo el conocimiento. Eso era lo que eran los gnósticos. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos todo el conocimiento, ¿no es cierto? Porque el conocimiento para ellos era el fin de todas las cosas. Ahí estaba la verdad. Es como hoy alguien dice, no, lo que es palpable lo creo. Lo que es real, lo que puedo ver, eso lo creo. Ese es el conocimiento real. Y algo similar estaba pasando ahí. Entonces, debido a su conocimiento, ellos tenían una comprensión diferente de ¿qué? De las Escrituras. Ellos decían, esto no es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, los gnósticos del segundo siglo promovían diversas enseñanzas. Y déjame decirte algunas rápidamente. El mundo es malo. El mundo es malo. Esta maldad ocasiona una separación, una especie de abismo insalvable entre el mundo y Dios Supremo. Por consiguiente, el Dios Supremo no puede haber creado el mundo. Hermanos, ¿qué dice Génesis 1.1? ¿Qué dice Juan 1.1? Que son realmente algunos paralelos con algún sentido diferente de primera de Juan. ¿Qué dice? ¿Quién creó el mundo? Dios. Otras cosas que decían estos gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento no creó el mundo. Creó el mundo, este no es el Dios Supremo, sino su poder inferior y malo. Toda enseñanza acerca de una encarnación es inaceptable. No existe la encarnación. Es imposible que la palabra divina viva en un cuerpo impuro. O sea, ¿cómo va a vivir Dios en el cuerpo de Jesús? El cuerpo es malo. Denigraban el cuerpo, hermanos. Otra cosa es, no puede haber resurrección del cuerpo. Imagínate, estaríamos nosotros sin esperanza alguna. Entonces, la idea gnóstica de que la materia era mala y de que solo el espíritu era bueno, llevó a la idea, hermanos, de tratar el cuerpo de una manera diferente. Llevó a la idea de que se podía cometer toda clase de pecados, hermanos. El pecado cometido en el cuerpo no tenía efecto en el espíritu de la persona. Ese es el asunto. Esto llevó a algunos adversarios de Juan a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. ¿Te das cuenta de esto? Estaban diciendo, tú puedes pecar y no pasa nada. Tú puedes fornicar, tú puedes adulterar, tú puedes hacer cualquier cosa y no pasa nada. Juan les lleva, hermanos, a abandonar la lujuria y a abandonar su egoísmo. Lo vamos a estudiar en algunos meses. Entonces, la idea de la corrupción sexual, la idea de la lujuria, hermanos, era permitida. ¿Se dan cuenta? Esto estaba mal. Entonces, uno podía negar que el pecado no podía existir entonces. Por eso Juan, observen, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque ahora entienden por qué está este verso ahí. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién les decía que no había pecado? Todas esas filosofías falsas. Piénsalo hoy en día, aplícalo hoy en día. ¿Cuántas cosas te han dicho a ti que no debes hacer, que la Biblia te manda hacer? No es así. En esa iglesia exageran. En esa iglesia, mira, esa iglesia ni siquiera se comporta. Son filosofías que no proceden de la Escritura. ¿Te das cuenta? Por eso Juan dice aquí en 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Por qué? Porque era falso. Si tú pecabas, estabas pecando contra Dios, estabas pecando contra su ley. Menospreciaban su ley. Observa en 3.4, capítulo 3, versículo 4, observa cómo menosprecian su ley. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice Juan? Infringe también, ¿qué? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición de pecado, hermanos. Y Juan les está diciendo, no es verdad lo que les están diciendo. Regresen a los fundamentos bíblicos. Hoy, ¿cuántas cosas te dicen que no hagas? O que no trates,
de verdad, hermanos, usted ponga mucha atención en esto, porque sucede en las iglesias, sucede dentro de la iglesia. Tienes mucha influencia, ¿sabes? Tenemos mucha influencia. Y si no tienes los principios bíblicos, vas a caer en el engaño de estos falsos, de estas falsas personas, de estos falsos profetas, como lo hemos estado viendo hoy en día, hermanos. Es ridículo lo que está pasando. Bueno, estas filosofías entonces, hermanos, se extienden en toda Asia, más allá de Asia, pero estaban comenzando a estar presentes en el lugar y en la vida del apóstol Juan. Estaban dando comienzo ahí, y es por esta razón que Juan escribe estas cartas, para contrarrestar el error. ¿Y cómo va a contrarrestar Juan el error, hermanos? Por medio de la verdad. Eso es impresionante. Aquí podríamos concluir el estudio de Juan. El error se contrarresta por medio de la verdad. Si tú no lees la Biblia, si tú no conoces de las Escrituras, tú no vas a poder contrarrestar ni una sola verdad. Imposible. Por eso es que hay tantos problemas, hermanos. Por eso es que crees o creemos que tenemos la razón en muchas cosas, y es mentira. Porque tu verdad no es la verdad de Dios. Tu verdad debe de ser la verdad de Dios. Eso es indiferente. Eso es darle la posesión a nuestro Señor de nuestras vidas. Eso es darle lugar al Señor en nuestras vidas. Eso es darle lugar a la Escritura en nuestras vidas. Entonces, Juan escribe esto para tratar con este tipo de herejías, hermanos, para proteger la verdad, y no solo la verdad, sino para edificar a quienes, hermanos, a todos los santos que estaban en ese momento, en los que Juan tenía a cargo en estas iglesias, que participaba y que aún estaba vigilando el apóstol Juan ahí para dar crecimiento a ellos. Entonces, esta mañana vamos a comenzar con una breve introducción y observaciones generales antes de entrar a estudiar verso por verso el libro de Primera de Juan. Es imposible, hermano, no vamos a lograr, quise hacerlo, pero es imposible. Es muy importante que tengas el contexto histórico y la situación de lo que pasa, y un panorama general, para que puedas o podamos entender juntos estos 5 capítulos que contiene la primera carta de Juan. Bueno, ¿cómo comienza esta epístola, hermanos? La epístola, voy a ponerme aquí. La epístola, hermanos, de Primera de Juan comienza, como dije, sin introducción, sin saludo, sin decir quién es el autor, ¿no es cierto? Juan va directamente al punto que desea comunicar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo primero que dice, hermanos? Observen. No dice nombre, no dice a quién, ¿qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Va directo, hermanos. Porque el apóstol Juan está comunicando: tengo algo que decirles a todos ustedes, tengo algo especial que decirles. Es algo que he vivido. ¿Quién lo ha vivido? Juan, en su propia carne. Muy importante esto, hermanos, no lo pasen por alto. Lo he oído, lo he visto, lo he palpado con mis propias manos. Y esto que he vivido, que he tocado, que he palpado, es tocante a ¿qué? Al verbo de vida, importantísimo. ¿No es cierto? Soy un testigo de estas cosas, y estas cosas son verdad. Muy importante. ¿Por qué era importante esto, hermanos? Porque es importante saber que este hombre, junto con los demás apóstoles, estuvieron presentes. Lo he compartido con algunos de ustedes. ¿Quién estuvo en esta iglesia hace 14 años? Hay testigos de que fueron. Hermanos, ¿son testigos de que alguien nos ayudó a comprar este terreno? Sí. Otro puede decir, no, el pastor se les robó a todos, ¿no? Qué importante que haya un testigo. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, y Juan está diciendo: ustedes no están perdiendo el tiempo, ustedes tienen fundamentos de fe tan firmes, porque yo mismo, con mis propios ojos, yo mismo recosté mi cabeza en el pecho del Señor. Él existe, Él es Dios. Él no es solamente, Él sí es el Espíritu, es Dios mismo, Dios hombre y Dios Espíritu. Esto, hermanos,
nos da una confianza impresionante. Todo es verdad. Todo es verdad. Juan entonces ha estado personalmente con el Señor Jesucristo, ha estado relacionado con Él. ¿Recuerdan 3 años con Él? Junto con Él. ¿Cuánta intensidad en la administración del ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cuánta intensidad había? ¿Qué piensas, hermano? El Señor Jesucristo caminando por allá, por acá, llevando el Evangelio. ¿Cuánto estaba aprendiendo Juan? ¿Cuánto estaba viendo? ¿Cuánto estaba conociendo? ¿Cuánto no sabía Juan? Sus propias manos, dice, tocaron al Señor. El punto, hermanos, es que Juan está escribiendo esto como un testigo de la palabra de Dios. Juan mismo lo vio, es testigo, y ahora nos lo testifica y anuncia a quiénes, hermanos. A todos nosotros. El Verbo encarnado, aquella vida eterna que estuvo con el Padre y se manifestó con ellos. Observen, versículo 2, está dando una explicación, porque la vida fue manifestada. Lo hemos visto, lo testificamos y os anunciamos, el cual estaba con quién, hermanos. ¿Desde cuánto tiempo? Desde la eternidad. Lo estamos viendo ahí. Juan está describiendo en el versículo 2 estos detalles, hermanos. Es testigo, lo está testificando. Él ha encarnado aquella vida eterna que es Cristo mismo. Estuvo con el Padre, Él estaba desde hace tiempo allá. Esto es información real, insisto, esto es información fidedigna. 2 de testigos oculares de ellos, es información de ellos. ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, y entre ellos, ¿quién? Juan, ¿no es cierto? Esto es de alguien que presencialmente estuvo ahí con la palabra de vida encarnada, que era con el Padre desde la eternidad, según lo vemos aquí, y se nos ha manifestado. Observen, hermanos, los 3 primeros versos, que 6 veces dice lo hemos. Y déjenme quitarlo aquí un poquito, pero, por ejemplo, observen los versículos. Lo hemos, en el versículo 1, déjenme ponerlo con color rojo. Lo que hemos visto con nuestros propios, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo que hemos, dice aquí, lo que la hemos visto, otra vez, versículo 2, y más adelante en el 3, lo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahí está, hermanos, observen, 6 veces dice, lo hemos. Esto os anuncian. Lo que hemos visto, ¿qué dice ahora? ¿Y quiénes son os? Nosotros. Es importante entender esto, hermanos, porque lo que ellos sabían ahora nos comunican. Si alguien viene con otra falsa doctrina, ¿qué tengo que hacer? Rechazarla. Juan dice, lo hemos visto, y esto es lo que anunciamos, donde os son los receptores de este anuncio. ¿Quiénes? Tú y yo y los de aquel tiempo. ¿Y cuál era el anuncio, hermanos? La palabra de vida encarnada en Cristo y su Evangelio. ¿No es cierto? Entonces el apóstol Juan empieza diciendo, en un sentido, les voy a decir algo importante. Les voy a decir la verdad sobre la palabra de vida encarnada. Tienen que saberlo. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué era importante que conocieran la verdad? Como mencioné anteriormente, hermanos, las iglesias estaban sometidas o atraídas por un error doctrinal, ¿no es cierto? Es por esto que Juan, como apóstol, va a enfrentar el error con la verdad, porque un grupo de personas se han separado de estas iglesias y están negando que el Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo haya reencarnado, que el Señor Jesucristo sea el Mesías, que el Señor Jesucristo haya resucitado. Y están levantando oposición entre los que están, ¿dónde, hermanos? Dentro de la iglesia. ¿Sucederá hoy en día, hermanos? Tal vez dices, no, yo sí creo en Cristo. Pero hay mucha gente que levanta oposición, hermanos, pensando que tú tienes la verdad. Levantas oposición dentro de la iglesia, en diferentes maneras. Lo aplicamos como un principio. Pero cuando tú no tienes la verdad, sabes, estás en una corrupción bíblica, en una corrupción teológica, porque no es tu verdad,
lo que tiene que manifestarse. Entonces, si observan ustedes bien, segunda y tercera de Juan abordan exactamente este problema. Después ustedes léanlo, pero segunda y primera de Juan abordan este problema. Y por ejemplo, en segunda de Juan capítulo versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y el anticristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Amigos, nada tiene mayor importancia, nada es tan relevante que la verdad que Dios nos presenta en su Escritura, hermanos. No hay nada más importante que la verdad que procede del cielo, hermanos. Nada tiene mayor relevancia que la verdad divina. Y esta verdad divina está encerrada en toda la Escritura, desde el principio, hermanos, desde la Escritura hasta el fin. Toda la verdad está aquí. Toda la verdad está encerrada en la palabra de Dios. Nada es tan importante como la verdad, hermanos. Y solo la verdad está contenida de una forma pura, de una forma poderosa, dentro de las Escrituras. Y esto es importante comprenderlo, hermanos, que esta es la verdad, porque muchas veces nos vamos por otro tipo de verdades. Es muy lamentable, hermanos, y es una tragedia muy grande por las que puede pasar la humanidad cuando se le dice una mentira, ¿no es cierto? Si algo es trágico en el hombre es cuando no se te habla con la verdad. La tragedia más grande es la mentira, hermanos. La tragedia más grande es llevarte al error. Y hoy en día el mundo está amenazado con ideas que contradicen la verdad divina. ¿Te das cuenta? Cualquier idea inventada por cualquier hombre, cualquier idea inventada por cualquier iglesia, cualquier idea inventada por cualquier demonio, hermanos, cualquier idea que vaya en contra de la verdad de Dios, esto es, la verdad de su palabra, se constituye, hermanos, entonces, una de las amenazas más grandes que puede existir y que puede acabar con los hombres. ¿Por qué, hermanos? Si algo tenemos en el mundo, y esto solo es de verdad, hermanos, por la gracia de Dios, si algo tenemos en el mundo que tiene un valor inmenso, es su verdad. Lo que tenemos de mayor valor es la verdad, y esa verdad está en la Escritura. No merecíamos esta verdad, pero a pesar de nuestros fracasos, a pesar de ser seres pecadores, nos ha otorgado esa verdad. ¿Porque la merecías? Y hoy la tratamos como queremos, hermano. Y esta es la idea primera de Juan, no tratarla así. Es por eso que debemos proclamarla, hermanos. Debemos defenderla aun cuando otros no estén de acuerdo con lo que proclamamos. ¿Y qué es lo que proclamamos? La verdad de Dios en su palabra, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por esto todo siervo fiel, toda persona que se dice ser creyente, se le ha dado la responsabilidad, o se nos ha dado la responsabilidad de proclamar la verdad que está en contra de ella, proclamar la verdad y quitar el error, hermanos. Es el asunto. Porque hay otros que solo proclaman el error con un falso evangelio o con su propio evangelio. Entonces, ahora bien, hermanos, debemos recordar que esta es una batalla muy antigua. ¿Desde cuándo está la batalla de la mentira, hermanos? Muy antigua. Y el error siempre ha existido. La mentira siempre, bueno, no siempre, antes de la creación todo era perfecto, ¿no es cierto? Pero platicaba con mi hijo esta semana allá, hablaba con él, con mis hijos la semana pasada y hablaba de esta batalla que vemos desde Génesis 1. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Satanás le dice a Eva, ¿qué le dice? Génesis 1, pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho. Si observan, hermanos, esta es la batalla. Dudas. Y Juan dice, esta es una batalla desde hace mucho tiempo y tú estás cayendo en ella. Regresa a la verdad, porque te estás dejando llevar por mentirosos, te estás dejando llevar por conceptos errados. Satanás le dice a Eva, con que Dios ha dicho, esto es impresionante, hermanos, es en contra del Creador, es en contra del Todopoderoso, alguien se subleva contra Él.
Cuando tú vas en contra de las cosas bíblicas y no las estamos haciendo, nos estamos poniendo en contra de la majestad del Todopoderoso. Esta ha sido la batalla, la forma de pelear por parte de Satanás, por parte del mundo, por parte de los hombres, en contra de la verdad de Dios, hermanos, desde siempre. Ahora bien, ¿cómo es que podemos proclamar esta verdad? Ok, hay error y todo, pero ¿cómo proclamamos? ¿Cómo vamos en contra de ese error, hermanos? Todos nosotros, hermanos, sabemos que cuando Cristo vino aquí a la tierra, esto fue en el primer siglo, cuando viene Cristo a la tierra, en su ministerio hace una promesa. Y esa promesa, hermanos, que realizó el Señor, es la venida del Espíritu Santo. Se cumple después de que el Señor va a la presencia, con el Padre a su presencia. Se cumple cuando llega a su presencia y envía al Espíritu Santo. Y cuando envía al Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo, hermanos? Convencernos de todo pecado, ¿no es cierto? Pero va a llegar a los apóstoles, va a llegar a Juan, vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer este Espíritu, hermanos? Él os guiará a toda la verdad. Él iba a guiar a los discípulos a toda la verdad, y así, cuando ellos conocieran toda esta verdad, ¿quién inspiró a los apóstoles a escribir? El Espíritu Santo. Entonces Dios envía al Espíritu Santo, le da a los apóstoles el Espíritu, ellos empiezan a escribir la verdad para guiarlos a la verdad, así escribir el Nuevo Testamento que tú tienes en las manos. Ellos lo empiezan a escribir, ¿no es cierto? En el cual encontramos, ¿qué, hermanos? ¿Qué encuentras en el Nuevo Testamento? El registro de alguien que sí vino del cielo y tomó la forma de un ser humano, ¿no es cierto? Ahí encuentras a Jesucristo, el registro de toda su vida, encuentras todo el registro de todo su ministerio, encuentras la doctrina de la sustitución, encuentras la doctrina de la redención, encuentras su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, etc. Y todo lo que significa esto lo encuentras ahí porque el Señor puso al Espíritu. Los apóstoles entonces debían escribir esto, debían escribir todo el Nuevo Testamento, establecer la verdad. Y habiendo escrito esto, hermanos, debían decirles a todos los que deseamos proclamar la verdad, a toda la gente, a las siguientes generaciones que quieren proclamar la verdad, que tenían la responsabilidad de predicar la palabra, que dice Pablo que a cualquiera que atacara esta palabra se le debería poner oposición, hermanos. Recuerden este texto, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esa era la tarea. Una vez que la tienen, los apóstoles dicen, conozcan la verdad y ahora redarguyan, reprendan y exhortan. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si esta iglesia deja de hacer esto, cada uno va a hacer lo que bien nos parezca. Cada uno va a decir, yo puedo hacer lo que en mi vida me parezca hacer. Y esto, hermanos, es un atentado contra la Escritura y es un atentado contra lo que Dios tenía programado para el Espíritu Santo les diera a los apóstoles, y ellos no lo dieran a nosotros, lo que ellos vieron, lo que palparon y lo que escribieron, no lo comunicaran a nosotros, y nosotros vengamos a la iglesia y no declaremos la verdad. Esto es ridículo, hermanos. Y qué precioso es declarar una verdad, ¿no es cierto? Cuando te dicen, ¿tienes cáncer? No te quedas así. Cuando te dicen tienes cáncer, dices, voy a arreglarlo. Voy a buscar la manera de salir de esto. ¿No es cierto? La verdad, hermanos, no es mala. La cuestión es que la recibes mal y no la aceptas de lo alto. Ese es el asunto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos esa verdad ¿en dónde? Ahí está, ahí la tienes. Tienes el regalo más grande que puedas tener. Ahora no somos ignorantes espirituales, ahora tenemos en nuestras manos la verdad divina. Sabes lo que va a suceder en un tiempo. Sabes por las aflicciones que vas a pasar. Sabes quién es Cristo y sabes que Él te va a ayudar.
Sabes que en Él está la salvación. Tienes la verdad en tus manos. Entonces, esta es la verdad, está en nuestras manos, que es su palabra, que es verdad, que es inspirada por Dios, que es útil. 2 Timoteo 3:16. Y es la palabra verdadera que queremos proclamar y no otra, hermanos. Esto es lo que queremos proclamar aquí. Es la palabra que testigos oculares que hicieron, ¿qué nos están diciendo? Palparon, oyeron, vieron, escucharon, nos han dejado para proclamarla y defenderla del error. Pero caeríamos en lo contrario, hermanos, si tú practicas cosas diferentes a esta proclamación. Y muchas de estas verdades, hermanos, que son doctrinales y prácticas, las vamos a ir estudiando durante un tiempo aquí en la iglesia. Es lo que vamos a ir viendo de esta preciosa epístola, hermanos. Ahora, unas pocas cosas más de manera introductoria, hermanos. El apóstol Juan, al escribir esta carta, está afirmando a la congregación, está edificando a la congregación, ¿no es cierto? Les está ayudando, una verdad que cambia la vida, una verdad que va a santificar a esa iglesia. Eso es importante que lo vean, hermanos. ¿Para qué llegó esa carta a todas esas iglesias? Si no es para edificación, ¿no es cierto? Para que conocieran la verdad. Y también les está ayudando para que puedan discernir las cosas que amenazan la verdad. Esto va a ser muy interesante, hermanos, porque les está enseñando a que crezcan y a que identifiquen los errores. Ese es el asunto. Entonces, los ataques del maligno, hermanos, de Satanás, son todos los sistemas de errores que hoy vemos hoy en día. Todos sus ataques son todos esos engaños que nos hace o nos quiere hacer creer. Pero decir la verdad, hermanos, cuando vienen esos ataques, y tú tienes que tener mucho valor para decir la verdad y no dejarte engañar por los demás, porque tú vas a decir, si le digo la verdad, ya me va a dejar de hablar. Ya no va a ser mi gran amigo, mi gran esposo, mi gran primo, mi gran hermano. No, eso es ser una persona sin valor espiritual. Decir la verdad te va a llevar a grandes costos. Grandes costos. Como recordarán, hermanos, todos los apóstoles que dedicaron a predicar el evangelio y a confrontar el error, ¿qué les pasó, hermanos? ¿Fueron qué? Les aplaudieron, les dijeron, sí, vengan todos ustedes, esa verdad me encanta, vengan. ¿Fue así? Todos fueron cuestionados por la verdad que proclamaban, hermanos. Todos fueron cuestionados. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué fue apedreado, hermanos? Por causa de la verdad. Sale y les dice a todos la verdad. Ustedes crucificaron al Cristo, se equivocaron. Y estos dicen, mentira, esto es un error. Mentira, la verdad que tú traes está mal. Te voy a matar. Apóstol Pablo. A Pablo le quitan la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por proclamar la verdad de Cristo. Y al mismo apóstol Juan, el autor de esta epístola, hermanos, fue exiliado ¿a dónde? A las islas de Patmos. ¿Por qué? ¿Porque lo mandaron de vacaciones el resto de su vida? No. Fue la consecuencia de la predicación de Jesucristo a causa de la verdad. Así que cuando tú digas la verdad, no tengas miedo, aún vengan las consecuencias que vengan. Preferimos una iglesia limpia, hermanos. Preferimos una familia limpia. Preferimos una comunidad limpia en vez de ofender a Dios solapando el error. ¿Se dan cuenta? Esto es muy diferente. Esto es una iglesia bíblica, hermanos. Podemos traerle toda clase de cosas a ustedes y hacer un circo de esta iglesia, hermanos. Pero nunca lo haremos porque caeríamos en el error. Debemos proclamar la verdad. ¿Ustedes recuerdan, hermanos? No solamente estos hombres, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Yo soy el Mesías. Me lo estás viendo enfrente. Y hizo sanaciones y todos vieron todas estas cosas.
¿Y qué hicieron con él, hermanos? Lo mataron. ¿Por qué? Porque estaba diciendo aparentemente mentiras. A nadie le va a gustar, en un sentido, hermanos, que les digas la verdad. Y a Cristo lo llevaron a la cruz por eso. Porque ellos creían tener la razón y no querían ver la verdad. Así que Primera de Juan es una carta que nos va a ayudar a enfrentar, ¿qué, hermanos? El error. Cuando tú estés ahí y veas, hijitos míos, este es el último tiempo, y si algunos de vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Tienes que conocer la verdad. ¿Te das cuenta? Ya se había anunciado desde antes que iba a haber falsos profetas, que iba a haber anticristos, que iba a haber oposición. Recuerden ustedes en Hechos capítulo 15, en el concilio, hermanos, Pablo estaba allá trabajando con el error, ¿no es cierto? No había legalismo en la iglesia. Fue uno de los primeros ataques a la iglesia, el legalismo. Decía, tú no puedes ser salvo a menos que seas circuncidado. Y Pablo dice, no, la verdad, ¿cuál es? En Cristo está la justificación y solamente en su sangre está la salvación. Tienes que conocer los fundamentos de la iglesia, hermanos, de la Biblia, los fundamentos cristianos, para que entonces puedas decir, es verdad. Entonces nos va a ayudar a enfrentar el error que nos llevará de regreso a los fundamentos del cristianismo, hermanos. Pero también es una carta didáctica, o sea, es una carta práctica, ya que tiene muchas cosas dentro de la escritura, dentro de la carta hay muchas cosas didácticas que vamos a poder aprender. Estoy seguro que esta carta impactará tu desarrollo espiritual. Te va a dar herramientas necesarias para poder conocer o reconocer el error cuando aparezca en tu vida. Me parece bíblico, hermanos, que una iglesia no tolere el error, y eso es lo que esta iglesia quiere hacer, hermanos. No tolerar el error doctrinal que otros nos traigan, e incluso nosotros mismos o nuestros propios errores, y lo vamos a lograr en base a conocer la verdad bíblica. Quizá te estarás preguntando, entonces, ¿debemos ser perfectos? ¿No debe haber error entonces en esta iglesia? ¿No dices que el legalismo era un ataque a la iglesia? No, hermanos. No, hay que verlo a nivel de la escritura. Por eso menciono que lo vamos a atacar en base al error. El error lo vamos a atacar en base a la verdad. Por ejemplo, podemos tomar cualquier versículo, o muchos de los versículos que están aquí. Pero si tomamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, hermanos, dice... capítulo 5, dice, este es el mensaje que os hemos oído de él y os anunciamos. Dios, ¿qué es? ¿Qué, hermanos? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto? ¿O quién está de acuerdo con el Señor en esto? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad. Entonces, si dices que andas en luz, ¿no es cierto? Dios es luz. Y si dices que andas en luz, si decimos que tenemos comunión con él, que andamos en luz, debes caminar entonces ¿en dónde? En la luz. Y esto significa ¿qué? Que debes guardar sus mandamientos. Con él. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, esto significa que debemos guardar sus mandamientos, hermanos. Pero esto muchas veces es difícil. ¿Cómo? Entonces Juan me está diciendo que yo nunca voy a ser salvo porque siempre estoy en el error y estoy pecando. Pareciera eso, hermanos, pero recuerden ustedes, cuando fallamos, ¿no es cierto? Cuando vemos que es difícil y caemos en un pecado, cuando fallamos, hermanos, y que no es tu constante, porque eso es algo que vamos a estudiar con Juan en adelante, no es tu constante, pero fallas y caes en un pecado, ¿qué sucede? Y esta carta está dirigida a los creyentes. ¿Qué sucede? A los verdaderos creyentes, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Cubre nuestros pecados. Y seremos llamados, una vez que caímos en pecado, seremos llamados
a levantarnos nuevamente y a obedecer las enseñanzas de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero esto lo iremos estudiando, como digo, las semanas que vienen. Ahora, no puedo ir por toda la carta, no tenemos el tiempo, hermanos. Eso es lo haremos después. Pero déjame decirte algunas cosas que desde ahora debemos saber en Primera de Juan. Y que nos van a ayudar a pedir a Dios entendimiento para tu beneficio personal, para mi beneficio personal. La carta está dirigida a la iglesia, a aquellas personas que profesan ser cristianos. Eso es importante, hermanos. Está dirigida a los que dicen ser cristianos. La mayor parte de ellos eran judíos. Entonces, la carta de Primera de Juan tiene 4 propósitos que va dirigida a esos cristianos, 4 propósitos que se pueden ver claramente. Si tú has leído Primera de Juan, puedes ver claramente esos 4 propósitos. ¿Cuál es el primer propósito? Y solamente estoy dando un panorama general, hermanos, para después entrar al detalle. ¿Cuál es el primer propósito? Aquí está, versículo del capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, ¿eso qué? Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión. La comunión es el primer propósito, la comunión con Juan y los apóstoles en cuanto a la posesión de la vida eterna, hermanos. Ese es el primer propósito, comunión. El segundo propósito, hermanos, lo encontramos en capítulo 1, versículo 4. Dice, estas cosas os escribo para, ¿qué, hermanos? Para que el gozo sea, ¿qué? Cumplido. Estas cosas os escribo para que el gozo sea cumplido. El segundo propósito es el gozo, hermanos. El segundo propósito es la alegría. Comunión y alegría. ¿Te das cuenta? Son los propósitos que está dando el Señor a estos creyentes. El tercer propósito, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? El tercer propósito es santidad, hermanos, delante de Dios. Vas a tener comunión con los hermanos, vas a tener comunión con Dios, vas a tener gozo en el Señor, vas a ser la persona más gozosa, vas a crecer en santidad. ¿Te das cuenta? Es el propósito cuando termines esta carta. Y el siguiente propósito, hermanos, el cuarto propósito, capítulo 5, versículo 13, obsérvalo. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que ¿qué? ¡Wow! El propósito de Dios es que también sepas que hay una seguridad, que un día irás a casa, que hay vida eterna. Esto es impresionante, hermanos. Qué especial es todo esto, hermanos. ¿Qué más cosas queremos de parte de Dios que nos dé a nosotros? ¿Qué más quieres? Estamos luchando por recursos, ¿no es cierto? Estamos luchando para que nuestro cuerpo no decaiga físicamente. Pero no te das cuenta que hay propósitos bien planteados por Dios para ti, ¿no es cierto? Son propósitos especiales, ¿crees esto? Son propósitos maravillosos, ¿crees esto? Son propósitos muy alentadores. Cuando estudies y apliques esta maravillosa carta de Primera de Juan en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Cuando la estudies bien, cuando realmente la apliques, y tal vez algunos de ustedes apliquen por primera vez la Escritura a su vida, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber qué? Comunión. ¿Va a haber qué? Gozo. Tu vida va a ir cada día en aumento con el gozo. Tu vida va a ir aumentando cada vez en santidad delante de Dios. Y en tu vida vas a tener seguridad de una vida futura, de una vida permanente ante la presencia de Dios. ¿No te parece espectacular esto? ¿Pero qué necesitas hacer? Leer, estudiarla. Va a haber todo esto, hermanos. Si eres un verdadero creyente, esto es importante. Acuérdense que está dirigida a los verdaderos creyentes. Si eres un verdadero creyente, vas a tener todo esto: comunión, gozo, santidad, seguridad, y entonces todo irá en crecimiento, hermanos. Hay 3 privilegios que Dios quiere darte al comprender estos privilegios que Dios quiere darte al comprender esta epístola, pero debes entender una cosa muy importante. Estos 4 privilegios que Dios te quiere dar o nos quiere dar, en esta misma epístola, a su vez, hay 3 claves que nos da
para poder obtener esos privilegios. Y esas 3 claves para que sus propósitos se cumplan en nosotros están aquí, hermanos. Capítulo 3, versículo 23. Y esto es su mandamiento. Su mandamiento, hermanos. ¿Que qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esto es que creamos. La primera clave para poder obtener los propósitos de Dios es que ¿qué? Que creamos. Tenemos que creer. Básicamente es esto, hermanos. Si vas a esperar tener esos propósitos o esos beneficios de Dios por medio de esta epístola, tienes que ser un creyente. ¿De quién? Si tú no eres creyente, no vas a obtener nada. Esto ya nos debe de empezar a ver un parteaguas. ¿Soy creyente o no? Tú nunca vas a obtener este propósito. ¿Por qué? Porque el texto dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo. Tienes que creer. Tienes que ser salvo, en pocas palabras. En segundo lugar, en este mismo versículo, observen, se nos manda no solo a creer en su Hijo, sino que amemos. ¿Quiénes, hermanos? Nada más mi hermano y mi hermana, o mi hijo y yo, o mis amigos y yo. No. ¿Quiénes? ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? Obsérvenlo. ¿Cuál es el mandamiento? Creer unos a otros. Unos a otros. Y nos amemos unos a otros. Esa es la otra clave. Piénsalo. Piénsalo por un momento. ¿Cómo vas a tener el beneficio del gozo sin amor entre tú y yo? ¿No es cierto que cuando no hay correspondencia, cuál gozo tienes? ¿Cuál gozo tienes? Al contrario, ¿qué te produce eso? Lo vamos a ver en la tarde, cuando no perdonamos. ¿Qué te produce eso? Amargura. Amargura. ¿Ese es el propósito de Dios según 1 de Juan? No. Tú debes estar gozoso. Esta iglesia debe ser una iglesia de gozo, hermanos. Pero si tú no obedeces sus mandamientos, no tienes a Cristo y no amas a unos a otros, no tienes las claves para poder obtener los propósitos de Dios. Y la tercera clave es, observa el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en quién, hermanos. Wow. ¿Qué tengo que hacer para obtener los propósitos? Gozo, comunión, santificación y una seguridad de la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Obedecer, guardar sus mandamientos. Se nos manda a obedecer. Esto es guardar su palabra, hermanos. Para aquellos que creen, aman y obedecen, esta carta ofrece una comunión, un gozo mayor, una mayor santidad, una mayor seguridad. Si tú crees, si tú amas, si tú obedeces, vas a obtener lo que Dios te quiere dar. ¿Te das cuenta? Pero déjame decirte algo por último. No todo lo que vemos aquí, hasta aquí es glorioso lo que hemos visto, hermanos. Es impresionante, ¿no? Digo, para quien no ha puesto atención, esto es impresionante. Esto es glorioso. No deben preocuparse por las cosas que pudieran estar pasando. Hay cosas más grandes que te van a llevar a una gloriosa presencia del Señor y vas a llegar satisfecho. Pero hay algo importante, hermanos, que debemos entender. A veces nos gusta oír las cosas buenas, ¿no? Pero no nos gusta oír las cosas malas. Pero como decía, cuando dices las cosas malas a alguien que amas, le estás advirtiendo que puede caer en un error, ¿no es cierto? Ya no eres tan sincero cuando nada más le dices la verdad, cuando le dices que todo es amor. Y Juan, hermanos, enfrenta de esta manera. Déjame decirte algo, no todo es, por decirlo así, color de rosa. Hay cosas que la carta nos enseña que son negativas. ¿Por qué digo esto, hermanos? La epístola de 1 de Juan nos deja ver quiénes son los verdaderos cristianos, ¿no es cierto? No sé, aquí están los verdaderos cristianos, lo acabamos de ver. Pero también entonces, cuando nos deja ver a los verdaderos cristianos, ¿a quién nos deja ver también? A los falsos cristianos. Juan nos deja ver a los falsos cristianos. Por eso yo ocupo siempre en mi consejería, hermanos, 1 de Juan.
para ver la seguridad de la salvación, para ver si realmente estamos guardando sus mandamientos, para ver realmente si estamos obedeciendo y qué lugar tengo yo con Cristo, si hay una verdadera relación con Él. Por eso es una de mis cartas preferidas, hermanos, porque me deja ver mi condición, aunque me duela. Entonces, deja ver a los no cristianos, a los que dicen ser verdaderos cristianos. La carta nos dice que hay en esa iglesia falsos maestros. Observen, hijitos míos, del capítulo de 1 de Juan capítulo 2, versículos 8 al 19, observen, hijitos míos, y este es el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? No lo quiero predicar, no va a tener tiempo, pero todo el periodo, hermanos, de aquí a que venga nuestro Señor Jesucristo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido ¿cuántos? Muchos. No es solo uno, hermanos, este es un plural. Han surgido muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero ¿qué, hermanos? No eran de nosotros. ¿Se acuerdan la introducción? ¿Quiénes salieron, hermanos? Los que creían que tenían la verdad. Y Juan les dice, mentira, esta es la verdad. ¿Y qué hacen estos falsos? Bueno, a mí no me sorprende a veces ver sillas vacías. No me sorprende. Los verdaderos creyentes deben ser verdaderos adoradores, con convicciones fuertes, firmes, pase lo que pase, amando a un Dios verdadero, a un Dios real. Porque a quien le afectan otras cosas, hermanos, no tiene una comunión con el Señor. Hijitos míos, este es el último tiempo, vienen muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya Pablo lo había advertido, hermanos. Ya Pablo le había dicho, pronto van a llegar, y le tocó a Juan. Porque Juan fue el último discípulo, ¿no es cierto? Le toca a Juan vivir eso, cerca de 80 años, está escribiendo esto, termina de escribir esta carta, y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué salieron? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Tenían la misma fe, el mismo espíritu, la misma creencia, hubieran permanecido ¿con quién? Con la iglesia. Pero como no eran de nosotros, salieron para que se manifestase. Esto es muy importante y no sé por qué no lo subrayé, hermanos. Para que saliera a la luz, para que saliera a flote, que no todos son de nosotros. ¡Qué impresionante! Así que esta carta, hermanos, enseña que hay creyentes verdaderos y hay aparentes creyentes, pero son falsos. La iglesia sabe que hay falsos maestros que están entre ellos, así que Juan, aquí el apóstol Juan, sabía que había falsos maestros que infectan las iglesias con sus influencias malignas, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas han llegado, y lo he repetido muchas veces aquí en esta iglesia, con deficiencias teológicas, que realmente, como son mentiras, les decía, ¿cuál es la cosa más preciosa que puede tener el hombre, aparte de Cristo? La verdad. Qué feo que alguien te engañe, ¿no es cierto? ¿No te parece triste que alguien te diga, no, era una broma, era mentira? Eso es horrible, ¿no? Muchas gentes llegan con otras ideas, hermanos, porque habían infectado a estas personas. Y aquí, ¿qué pasaba específicamente? Negaban la verdad respecto de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Negaban su encarnación, negaban su obra, negaban la expiación, negaban todo, hermanos. Personas que eran representantes de falsos maestros, y dice que hay muchos falsos profetas, hay muchos que engañan, hay muchos anticristos. ¿Quién es mentiroso y quién es un anticristo, hermanos? ¿Quién es un engañador, en pocas palabras? Alguien que dice que puede ser un verdadero cristiano y aún vivir en obscuridad. Ese es un anticristo también, hermanos. Alguien que dice vivir en la luz,
Porque uno de los temas de Juan es Dios es luz y el siguiente tema de Juan es Dios es amor. Alguien que dice vivir en la luz, pero dice Juan, es mentira porque se vive ¿en dónde? En tinieblas. Hermanos, no te dejes engañar. Tal vez te parezco duro en un sentido, pero tú mismo, tú reclámalo y di, ¿de dónde sacaste esto? Tú mismo puedes decir, pastor, estás equivocado, me estás ofendiendo. Velo en la Escritura. Es más fácil quitar el error y vivir en la verdad, ¿no es cierto? Aunque vivamos en error, hermanos. ¿Quién de nosotros es perfecto? Esta carta nos va a ayudar a eso, hermanos. Aparentemente estos falsos profetas y estos engañadores y anticristos son las mismas personas. Aparentemente en un momento que pasaron eran miembros de la iglesia, hermanos. Simulaban estar en la congregación, profesaban ser cristianos, pertenecían a la iglesia. Algunos de ellos seguían ahí, otros ya se habían ido. ¿No es cierto? El versículo 19 que dice, ¿salieron qué? Salieron de nosotros. Algunos de los anticristos ya se habían ido, pero en realidad no eran de ellos. Dice, se fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que algunos de ellos se fueron, hermanos. ¿Qué fue lo que...? A ver, la pregunta, ¿por qué se fueron? ¿Qué les causó irse? Obviamente, hermanos, Juan, un anciano ya, con mucha experiencia en las iglesias, alguien que tenía información de primera mano, se para en la iglesia y ¿qué les da, hermanos? ¿Saben por qué se fueron? Por la predicación de la palabra que es verdadera, hermanos. Eso les cayó, hermanos, como limón en una herida. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios que predicaba Juan, el evangelio que predicaba Juan y el liderazgo que Juan mostraba dentro de la iglesia hizo que esas personas se fueran. En pocas palabras, corrió a esas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque proclamó la verdad. Proclamó la verdad. Ahora un paréntesis, hermanos, lo estaremos detallando. Se quedarían si reconocieran su error, ¿no es cierto? Se quedarían si reconocieran la verdad. Porque la palabra no es para correr a las personas, hermanos. La palabra es para abrir los ojos de las personas y reconozcamos nuestro error. ¿No es cierto que la Biblia está para decirme que soy ¿qué? ¿Un vil pecador? ¿Por qué he de ofenderme cuando Cristo me ama tanto y me dice, eres pecador, pero en mí está la salvación? Tienes una oportunidad y te amo, tómala. ¿Por qué me he de ofender? La proclamación de la palabra, hermanos, la predicación de la palabra hizo que estos se fueran. La verdad hizo que se fueran. En su ministerio los estaba poniendo contra la pared y se iban. Así que bajo este poder tan impresionante de la predicación, este poder tan impresionante de la enseñanza, y es donde yo les digo, hermanos, que es importante que todos estudiemos, que todos dediquemos tiempo a entender la Escritura, porque tiene poder, hermanos. Bajo este poder de la predicación había la exposición de algunos anticristos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando predica la palabra, ¿qué pasa? Se manifiestan. ¿No te das cuenta de eso, hermano, en las iglesias? Cuando la predicación viene de la Biblia, se manifiestan los que no son verdaderos. ¿Por qué? Porque es su propia filosofía. Yo lo manejo así. Tú no me vas a decir menos por medio de la palabra qué debo hacer. Es increíble, hermanos. La verdad estaba golpeando. Qué bonito, hermanos. La verdad estaba golpeando a las personas. Si fuéramos grandes seguidores de Cristo, diríamos, Señor, golpéame por favor, porque quiero conocer la verdad y ser cada vez más lleno de comunión con los hermanos, más lleno de gozo, Señor, más lleno de santidad y más convencido de que un día estaré en tu presencia. Golpéame con tu palabra para que yo pueda ser limpio.
Juan, hermanos, deseaba que su rebaño, o todo este rebaño, reconociera la verdad y reconociera el error. Y este es también mi interés, hermanos. Necesitamos reconocer la verdad y reconocer el error. Necesitamos ser capaces de discernir los terribles errores que atacan la verdad, hermanos. Necesitamos ser una iglesia que conozca la verdad y ser fieles a esa verdad, hermanos. Porque ¿quién es fiel cuando sale, cuando es manifiesto? ¿Quién es fiel a la verdad? El que ha creído, no el que se manifiesta en contra de la verdad. No vamos a poder entrar, ya me di cuenta, ya llevo 1:10. No vamos a poder entrar a los siguientes versículos, pero que esto nos ayude, hermanos, a entender lo que tenemos que hacer. Que esta carta sea una bendición a tu vida y a mi vida. Y que esta introducción breve, porque es muy profunda, hermanos, nos ayude a entender lo que va a venir en todo lo que nos vamos a deleitar. Señor, gracias por permitirnos esta mañana, tarde, Señor, abrir tu palabra y ver en ella, Señor, esta grande y preciosa carta que vamos a estar estudiando, Señor, y en la cual, Señor, tú nos invitas a una comunión con un Dios de luz, un Dios de amor, que quiere evitar en nuestras vidas todos aquellos errores que son tropiezo a nosotros y que nos invita a conocer una verdad que nos lleva a propósitos muy específicos, Señor, como es estar contigo para siempre. Padre, te suplico por cada familia que está aquí, que su corazón, Señor, sea abierto por tu Espíritu y tus palabras, que son de fuego, puedan penetrar, Señor, para hacer grandes cambios en sus vidas y aún en las nuestras, porque lo necesitamos, Dios. Que esta iglesia no sea una iglesia que viva en el error, sino una iglesia que manifieste la verdad. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.